Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden utilizando un factor integrador. Se nos pide que proporcionemos el factor integrador en la solución general a la ecuación diferencial dada. El primer paso es asegurarse de que la ecuación diferencial dada esté en la forma correcta. La forma correcta viene dada por d de t, más p de t veces y es igual a f de t. Observe cómo tenemos d de t y el siguiente término es una función de t veces, y donde p de t sería igual a negativo 2 dividido por t, por lo que es importante cuando estamos identificando p de t tener cuidado con el signo. En el lado derecho, tenemos una función de t. Entonces, el paso 2 es encontrar el factor integrador que es mu t igual a e elevado a la potencia de la integral de p de t. Entonces, en nuestro caso, mu de t es igual a e elevado a la potencia de la integral de 2 negativos dividido por t, de t. Esto nos daría e elevado a la potencia del valor absoluto negativo de 2 logaritmos naturales de t. Queremos simplificar esto tanto como sea posible, así que para él, en el siguiente paso, aplicaremos la propiedad de potencia de los ritmos logarítmicos, y moveremos estos dos negativos a la posición de exponente en el valor absoluto de t. Así que esto nos dará una elevación al poder de lo natural, log valor absoluto de t elevado a la potencia de 2 negativos. Esto se simplifica aún más porque tenemos la base aquí, y el exponente es log base o log natural. Y allí se simplifica aún más el valor absoluto de t elevado a la potencia de 2 negativos, lo que es igual a 1 sobre el valor absoluto de t al cuadrado. Y debido a que el exponente es par, podemos caer el valor absoluto y simplemente escriba esto como t elevado a la potencia de 2 negativos. Entonces, el factor integrante de mu de t es igual a t elevado a la potencia de 2 negativos. Paso 3. Queremos multiplicar ambos lados de la ecuación diferencial por mu de t, y escribir aquí la ecuación diferencial dada en esta forma. Entonces no habríamos elevado al poder de 2 negativos veces d, de t menos 2 dividido por t veces t elevado a la potencia de negativo 2 veces y es igual a t elevado a la potencia de negativo 2 veces t a la tercera y a la t. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tenemos t a los dos negativos, d, de t. Ahora 2 sobre t es lo mismo que 2t sobre el negativo. Entonces este término simplifica algunos menos 2t a los 3 y negativos, es igual en el lado derecho, t a los 2 negativos veces t al tercero desde el lado de t al primero. Entonces, el lado derecho es solo t para el poder de t. Y ahora, a partir de aquí, en el paso 4, debemos reconocer si el lado izquierdo de esta ecuación, esta diferencia aquí, es igual a la derivada del producto de mu de t. Entonces, este lado izquierdo es igual a la derivada con respecto a t de mu de t. Mu of t and y. Sigamos adelante y verifiquemos esto. Para encontrar esta derivada, aplicamos la regla del producto donde tenemos la primera función, t a la negativa 2 veces la derivada de la segunda función que sería la derivada de y con respecto a t o d, de t. Y luego tendríamos más la segunda función, que es y multiplicada por la derivada de la primera función de la derivada de t a los 2 negativos con respecto a t sería 2 negativos, t a los 3 negativos. Lo que verifica esta diferencia es la derivada de este producto. Entonces, nuestro último paso es integrar ambos lados de esta ecuación y luego resolver nuestra línea. Y hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces tendríamos la integral de la derivada con respecto a t de t a los 2 negativos, y, de t. Igual integral de t a t, de t. Entonces, en el lado izquierdo, la integral y la derivada se deshacen entre sí, y solo nos queda t con los 2 y negativos. Tendríamos una integración cognitiva pero también tendremos una en el lado derecho, por lo que solo la incluiremos a la derecha. Sin embargo, para integrar el lado derecho, tenemos que usar la integración por parte donde la fórmula se da aquí. Entonces t dejaremos ser igual a t y eso significa diferencial v es igual a et, de t. Entonces nos diferenciamos para encontrar el diferencial u. d es igual a la derivada de t con respecto a t veces de t, por lo que tendríamos d es igual a 1 de t o simplemente de t. Y luego para encontrar v, integramos. Tendríamos una integral de u para t con respecto a t es solo e para t. Lo que significa que en el lado derecho, tendríamos u veces v, que es t, e a t menos la integral de du. Sería simplemente e para el t, de t.
Entonces tenemos t a los dos negativos, y es igual a t a la t. Menos la integral de u a la t con respecto a t es solo u a la t. Entonces tenemos menos e para t más c. Entonces, nuestro último paso es resolver por y dividiendo ambos lados de la ecuación por t a los dos negativos. Así que simplificando aquí tenemos y hoy de t es igual, aquí tenemos tener t al primero dividido por t a los dos negativos. Entonces restamos los exponentes, 1 menos negativo 2 es positivo 3. Entonces tenemos t para los 3, e para el t, y luego por aquí tenemos menos t al cuadrado e a la t. Y aquí tenemos más c, t al cuadrado. Otra forma de pensar en simplificar estos cocientes es moverte a los dos negativos hasta el numerador, lo que cambiaría el signo del exponente. Entonces esta sería la solución general a lo dado, ecuación diferencial. Volviendo a la primera diapositiva, ingresamos y de t aquí. Así que de nuevo tenemos y de t es igual a t al tercero, e a t. Menos t al cuadrado e al t más ct al cuadrado. Espero que hayas encontrado esto útil.